pierde su integridad. Y aparece entonces una herida en esa mucosa, que es lo que nosotros conocemos como úlcera. ¿Y qué acontece? Que esa úlcera puede ir profundizando a través de todas las capas, ya sea del estómago o del duodeno. Recuerden de histología que todas las porciones de el tubo digestivo en su estructura tiene mucosa, submucosa, muscular y serosa, excepto el esófago y el recto. No tiene serosa, el esófago solamente tiene serosa en su porción abdominal. Entonces, esta úlcera que comenzó aquí en la mucosa, porque todo este proceso comienza en la mucosa. Puede ir profundizando hasta, bueno, hacer alguna de las complicaciones que vamos a ver aquí hoy de esta enfermedad. Bien, entonces, ¿por qué se produce la úlcera? Ya vimos primero qué es una úlcera. Vamos a ver por qué se produce. Y la pregunta es, si la mucosa del estómago está preparada o ella está o hecha o ella eh, tiene características para soportar la agresión del ácido que se produce en el estómago, ¿por qué se produce una úlcera? Bueno, se han descrito factores que protegen a la mucosa gástrica y duodenal, que actúan todos los días. Y se ha visto entonces, o se han identificado factores que agreden a esa mucosa, o sea, que tienden a producir la úlcera. Entonces, en las personas que no tienen úlcera, estos factores están en equilibrio. ¿Cuándo se produce la úlcera? Cuando ese equilibrio se rompe. Y ese equilibrio se puede romper de dos maneras. O porque disminuyen los factores defensivos o porque aumentan los factores agresivos. De esos dos, ¿cuál es el más frecuente? Cuando aumentan los factores agresivos. Y ahí tenemos aquí, mire quién está aquí, buenos días. Aquí tenemos a el Franco aquí. ¿Quién es el que más, no se quiere sentar Claudio? El que más frecuentemente
se relaciona con la aparición de úlceras? El Helicobacter pylori. Ese es el principal. Este es el principal responsable de dos enfermedades. Uno, la enfermedad ulceropéptica, y dos, el cáncer de estómago. Lo vamos a ver hoy también. Entonces, en primer lugar, tenemos el Helicobacter pylori. Después, en segundo lugar, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos la hiperproducción de ácido. ¿Y cuándo se produce una hiperproducción de ácido? Cuando estamos con estrés. Es por eso que vamos a ver en la presentación clínica que los síntomas de esta enfermedad aparecen de forma cíclica, o sea, por crisis. Entonces, aquí tenemos el segundo factor o el segundo culpable de la aparición de úlceras. Y en tercer lugar tenemos entonces una serie de elementos que entran dentro de los hábitos tóxicos, ¿verdad? Y ahí tenemos entonces, incluimos alimentos, medicamentos, fumar, alcohol. Aquí dentro del ejemplo de los fármacos están los antiinflamatorios no esteroideos, son los más frecuentes, pero no son los únicos. Ahí hay que incluir los antibióticos, los esteroides, los anticonceptivos orales, ¿qué más? Los analgésicos en general. Entonces, toda una serie de medicamentos que agreden a la mucosa del estómago. El tereré, el mate. Bien, entonces, cuando alguno o algunos de estos factores logra vencer a alguno de estos otros factores, entonces aparece la úlcera péptica. Repito, más frecuentemente en el estómago, en cualquiera de las porciones del estómago. Hay algunas publicaciones por ahí que dicen que que es más frecuente hacia la curvatura menor y en el duodeno principalmente en la primera porción del duodeno. ¿Están ahí todavía o ya se durmieron? Estamos aqui, doutor, firme e forte. Qué bom. Amén. Bueno, yo creo que ya puedo poner. Déjame llegar aquí un momentico a ver si hay alguien por aquí. Sí. Caramba. Yo creo que ya podemos poner esto así. Entonces, bueno, apareció la úlcera. Caramba. Apareció la úlcera. Ahora tenemos que saber cómo puede llegar un paciente con una úlcera péptica
a nuestra consulta. ¿De qué manera se puede presentar ese paciente? Y puede ser de dos grandes maneras. Una, con la úlcera sin complicarse, o sea, con la úlcera no complicada, y dos, con alguna de las complicaciones de la úlcera. Por lo tanto, repito, este paciente con esta enfermedad puede llegar a nuestro consultorio de dos maneras. Vamos a ver primero entonces cómo llega a nuestro consultorio con la úlcera no complicada, que gracias a Dios es la forma más frecuente, y después vamos a ver cómo se presenta con cada una de sus complicaciones. Bien, vamos a empezar entonces por cómo llega a nuestro consultorio una úlcera o un paciente con una úlcera no complicada. Primero que nada, en el interrogatorio, ¿qué elementos debemos buscar? Bueno, cualquier información que nos oriente hacia la posibilidad de que esté teniendo algún factor predisponente agresivo. ¿Sí? Ese es el primer paso. Segundo paso, los síntomas. El síntoma cardinal de la enfermedad ulceropéptica es el dolor. Ese es el síntoma principal, tanto para la úlcera gástrica como para la úlcera duodenal. ¿Bien? Si nosotros le fuéramos a hacer el Alicia a ese dolor, bueno, pues veríamos que es un dolor crónico que evoluciona por crisis, o sea, que aparece y de cada cierto tiempo, que se localiza en el epigastrio según si es duodenal o subsifoideo si es gástrica. Esto no es tan así, pero es como está descrito. Es de características urentes. Varía mucho su intensidad desde ligero a moderado, que se alivia a veces con la ingestión de alimentos en cualquiera de las dos, aunque se describe más en la duodenal, que tiene una duración aproximada entre 1 y 4 semanas según si usted toma remedio para él. Y, repito, evoluciona por crisis. Cada cierto tiempo reaparece. Él desaparece y vuelve a aparecer, generalmente en periodos de estrés. Por ejemplo, la semana pasada y la anterior, yo estoy seguro que muchos de ustedes deben haber tenido
una crisis de dolor, ya sea epigástrico o subsifoideo, por el estrés que estaban viviendo con los exámenes. En cuanto a su irradiación, bueno, se ha descrito que la duodenal se puede irradiar hacia la región posterior del abdomen y la gástrica hacia la región posterior del tórax, inclusive a veces hasta el hombro. Tampoco tiene un gran valor semiológico porque no es que ocurra con frecuencia. Por lo tanto, ¿cuál es el frango aquí? El dolor quemante que evoluciona por crisis. Deja ver, porque creo que hay personas ahí que están queriendo entrar. Bien, entonces, ¿qué datos importantes nos aporta el examen físico en este paciente que no es tan complicado? Muy poco. Máximo, un poco de dolor a la palpación en la región del epigastrio. Punto. Por lo tanto, el diagnóstico de la úlcera péptica no complicada es clínico y por complementarios. ¿Y cuál es el complementario padrón Ouro? La endoscopía digestiva superior. Repito, en el diagnóstico de las no complicadas, ¿bien? La endoscopía digestiva superior. ¿Por qué? Porque nos permite ver la úlcera o las úlceras, si tiene más de una, su localización, su profundidad, si sangró o no sangró, etc. Pero además, y aquí tenemos otro frango, todo endoscopista. Voy a hablar divagar para que me entiendan. Divagar. Todo endoscopista que observe una úlcera en el estómago, sí o sí tiene que hacerle biopsia a esa úlcera o biopsias, varias. ¿Por qué? Porque una de las principales formas clínicas de presentación del cáncer de estómago es precisamente por úlcera gástrica. ¿Bien? Y por supuesto, además nos permite hacer el diagnóstico del Helicobacter pylori. Ahora dicen que se puede hacer el diagnóstico del Helicobacter pylori por el, ¿cómo es? Por el aliento o en sangre. Eso está muy bien. Pero el que me dice de verdad a mí es la endoscopía. Quédate sentado ahí, viejo. Un poco desobediente. Entonces, esto se los puse un poco como anecdótico de cuando yo empecé a hacer cirugía que no teníamos endoscopía, pues a veces hacíamos el diagnóstico de las úlceras por el rayo-x contrastado, o sea, esófago, rayo-x contrastado de esófago, estómago y duodeno, con bario bien diluido, y a veces veíamos
el defecto ahí, en español sería nicho ulceroso. No sé si existe la palabra en portugués. El defecto de lleno en la mucosa del estómago. Entonces, ¿cómo se ve una úlcera? O cómo se puede ver de muchas maneras. Tamaño, profundidades, características, etc. Este paciente que no está complicado, ¿qué tratamiento le vamos a poner? ¿O qué tratamiento o qué opciones de tratamiento tenemos para este paciente? Bien, vamos a la. Aquí tenemos tres pilares de tratamiento. Tenemos el tratamiento higieno-dietético, que hemos hablado aquí ya, igual que en la enfermedad por reflujo. Tenemos el tratamiento farmacológico y tenemos el tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es el objetivo de cada uno de ellos? Bueno, el tratamiento higieno-dietético, su objetivo es eliminar los factores de riesgo, ¿verdad? Si fuma, tiene que dejar de fumar. Si toma, tiene que dejar de tomar. Si ingiere muchos medicamentos, tiene que dejar de tomar medicamentos. Ese es el objetivo principal del tratamiento higieno-dietético. Después tenemos el farmacológico, que hay varios grupos de medicamentos que se pueden utilizar, que van dirigidos sobre todo a algunos de ellos hubiera jurado que habían puesto aquí. Bueno. Va a aliviar solo los síntomas. Hay otros que van dirigidos a curar la úlcera y en general la duración del tratamiento está, o la combinación de todos los tratamientos está en prevenir las recidivas y las complicaciones. El tratamiento quirúrgico raramente hay que utilizarlo. La gran mayoría de las veces se utiliza sobre todo cuando hay una complicación. Vamos a ver cuál. Entonces, vamos a ver, son medicamentos que ustedes conocen. Primero, este no es el primero. Espérense, vamos a poner acá. Primer grupo de medicamentos, los que neutralizan el ácido localmente. Aquí tenemos entonces los antiácidos de acción local. Por ejemplo, el hidróxido de magnesio y el hidróxido de aluminio. Además de el bicarbonato, el carbonato de calcio, pero sobre todo el hidróxido de magnesio y de aluminio. Estos fármacos alivian los síntomas puntualmente, pero no me tratan la causa subyacente, no ayudan a la cicatrización de la úlcera, que es lo que yo quiero obtener.
Por lo tanto, este grupo de medicamentos se utilizan sobre todo para aliviar puntualmente los síntomas. Después tenemos entonces un segundo grupo que sí son muy importantes, que ya ustedes conocen, que son los inhibidores de la bomba de protones, que son antiácidos, no protectores gástricos, que hay un grupo grande de medicamentos y que les he dicho ya en varias ocasiones que omeprazol no, cualquiera de los demás sí, que el que más se utiliza por su relación costo-beneficio es el pantoprazol, y la dosis del pantoprazol no es 30 miligramos, es de 20 a 40 miligramos diarios. Recordando que si se va a tomar una vez al día en la mañana, en ayunas, y si se va a tomar por la noche es a la hora de acostarse. Recordando siempre que este tratamiento no debe durar más de 12 semanas porque produce un montón de trastornos. ¿Está bien? Otro grupo de inhibidores de inhibidores de la secreción, no. Antiácidos son los bloqueadores de los receptores H2. Este grupo de medicamentos ya prácticamente no se utilizan. La única que todavía se sigue utilizando por ahí, sobre todo en las urgencias, es la ranitidina, pero es un grupo de medicamentos que prácticamente no se usa. Después tenemos los verdaderos protectores de la mucosa. Estos sí son el subsalicilato de bismuto y el sucralfato. Y en algunos casos, y teniendo cuidado las mujeres, se pueden utilizar el misoprostol, que es un análogo de la prostaglandina, que está dentro de los elementos protectores de la mucosa gástrica. No se utiliza con frecuencia. Bueno, ya vimos lo de cambiar los estilos de vida y vamos entonces a este señor, que ya dijimos que es el agente más frecuente relacionado con esta enfermedad. El tratamiento del Helicobacter pylori ha tenido que evolucionar con el tiempo. ¿Por qué? Porque él es demasiado inteligente. Él se ha hecho o se hace constantemente resistente a las diferentes combinaciones. De ahí que, en general, el tratamiento o para erradicar al Helicobacter pylori se divide en dos grupos: la triterapia y la cuadriterapia. Y esto consiste en una combinación de diferentes tipos de medicamentos. La que más se utiliza hoy en día es la combinación de un inhibidor de la bomba, puede ser el esomeprazol, puede ser el pantoprazol, combinado con dos antibióticos. Aquí yo les traigo los diferentes tipos de antibióticos que se han utilizado, antibióticos y
Bueno, todos son antibióticos porque la amoxicilina es un antibacteriano. El tinidazol es un antiparasitario, pero no deja de ser un antibiótico. Nosotros generalmente la palabra antibiótico la utilizamos erradamente. Bueno, pero eso es para farmacología. La triterapia, repito, un inhibidor de la bomba con 2 antibióticos. Hoy en día, ¿cuáles son esos 2 antibióticos que más se utilizan? La amoxicilina y la claritromicina. De hecho, ya vienen todos en la misma caixa. Un tratamiento que dura aproximadamente 14 días. En la cuadriterapia, a esta combinación se le agrega un protector gástrico. El que más se utiliza es el subsalicilato de bismuto. Bien. Entonces, recordar que todo paciente que se le diagnostica Helicobacter pylori y que recibe cualquiera de estos esquemas de tratamiento debe repetir la endoscopía entre 1 y 3 meses después de terminar el tratamiento. ¿Está bien? Para verificar si ya se erradicó o no el Helicobacter. Parece que estoy hablando solo con una computadora. ¿Están ahí, señores? Estamos. Oye, de vez en cuando digan algo. Doutor, pode repetir essa última parte, por favor? Sí, doctor. Y es muy importante, por cierto. Todo paciente, fíjense, a quien se le diagnosticó un Helicobacter pylori, o sea, tuvo Helicobacter pylori positivo, ya sea por el test de la ureasa, ya sea por biopsia, que recibe el tratamiento, ya sea por triterapia o por cuádrupleterapia, debe repetirse su endoscopía de 1 a 3 meses después que termina el tratamiento para comprobar que fue realmente erradicado el Helicobacter. ¿Está bien? Hola. Estoy bien. Ok. Bueno. Repito, esto que acabamos de falar agora foi la forma clínica más frecuente con la cual se presentan estos pacientes. Ahora vamos a ver otras formas clínicas. Pero ya en este caso, el paciente se presenta con una complicación. Y eso es muy importante. Un paciente con una úlcera se presenta con una de estas complicaciones, no con 2
a la misma vez. Él puede tener dos en diferentes momentos, pero de una vez él se presenta o con un sangrado digestivo alto o con una úlcera perforada o con una úlcera penetrante o con una úlcera cicatrizada que obstruye el píloro. Eso es importante que lo tengan en cuenta porque muchas veces ustedes mezclan la perforación con la hemorragia. Bien, vamos a la. En el caso de la presentación con sangramiento, eso lo vamos a ver en nuestra próxima clase, que vamos a estudiar sangramiento digestivo alto. Por lo tanto, no vamos a insistir mucho en ella. Vamos a ver ahora cuando se perfora. Y cuando se perfora, el contenido del estómago o del duodeno pasa a la cavidad peritoneal. Y el estómago tiene ácido y el duodeno tiene bilis, que es básica, llena de enzimas. Por lo tanto, si ella se perfora, va a acontecer dos cosas. Uno, va a salir hacia la cavidad peritoneal su contenido ácido o básico enzimático. Y dos, va a salir aire hacia la cavidad abdominal. Y por lo tanto, va a producir un cuadro agudo llamado síndrome peritoneal perforativo. ¿Bien? Por lo tanto, desde el punto de vista clínico, este paciente va a llegar a ustedes con síntomas de síndrome peritoneal perforativo. Y el síndrome peritoneal perforativo se caracteriza desde el punto de vista clínico por un síntoma muy importante, que es Abdominal. síntoma. Dolor. 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 Muy bien. Y ese dolor está clásicamente descrito como un dolor enfacada, empuñalada. ¿Qué significa eso? Que es un dolor agudo de aparición brusca, muy intenso. ¿Bien? Entonces, el síntoma principal es el dolor. Después puede tener, dicen los que saben de esto, que ellos habitualmente no vomitan. ¿Por qué? Porque se dice que se vomita hacia adentro, o sea, el contenido va hacia la cavidad peritoneal, no hacia afuera. Es por eso que el síntoma principal es
este dolor con estas características. ¿Qué vamos a encontrar al examen físico? Bueno, a la inspección, ustedes les enseñaron auscultación, percusión, palpación. Hay varios signos que son importantes, que los vimos el otro día en el trauma de víscera hueca, porque al final es lo mismo, ¿verdad? Se perfora la víscera y su contenido pasa a la cavidad abdominal. Vamos a recordar que a la inspección tenemos el abdomen quieto, a la auscultación, ruidos giroaéreos disminuidos o abolidos, a la percusión, dos signos importantes, dolor a la percusión y el signo de Joubert, que es la pérdida de la matidez hepática, y a la palpación tenemos entonces abdomen contracturado, que es el famoso abdomen en tabla, y el signo de Guénon de Mussy, que es el dolor a la descompresión brusca del abdomen, excepto en la fosa ilíaca derecha, donde se llama Bloomberg. ¿Está bien? Entonces, esos son los elementos principales al examen físico. ¿Qué complementario le vamos a indicar? Rayo X simple de tórax, muy importante, PA en pie. ¿Y qué vamos a buscar? Bueno, el famoso signo de neumoperitoneo o de Popper o de asas de gaivota, donde se observa aire debajo de las cúpulas diafragmáticas. ¿Está bien? Aquí se ve el signo típico de el Popper. Vamos a recordar que si el paciente clínicamente tiene un síndrome peritoneal perforativo y este signo no aparece, le podemos pasar un Levin y pasarle aire por ahí. 200 mililitros, 300 mililitros, hay quien dice hasta 500, un poquito fuerte eso, pero pasar aire y repetir el rayo X. ¿Está bien? El tratamiento de aquí en el paciente con sospecha de perforación, totalmente contraindicado la endoscopía, porque está perforado. Si usted le mete el endoscopio, le va a aumentar el tamaño del orificio de la perforación. ¿Está bien? El tratamiento quirúrgico, eso hay que operarlo, sí o sí. ¿Qué pueden hacer ustedes como médicos generales? Preparar al paciente o encaminar al paciente. Pero antes de encaminarlo, usted le agarra una vía venosa periférica, le pone hidratación, le pone una sonda nasogástrica muy importante para descomprimir el tubo digestivo, le pone antibióticos, le pones analgésico y le puede poner una dosis de un inhibidor de la bomba de protones que se pueda utilizar por vía endovenosa. Y ahí sí tenemos omeprazol u ranitidina.
que ahí sí se puede utilizar porque es 1 o 2 dosis no más. Entonces, ¿dudas con la úlcera perforada? No. Bueno, doctor. la úlcera penetrante es para cultura general de ustedes, para que ustedes la conozcan. Su diagnóstico no es sencillo. Generalmente no es frecuente, eso es algo importante. Y conceptualmente consiste en que la úlcera perfora el estómago o el duodeno, pero sobre todo en el caso del estómago, detrás de él está el páncreas. Y entonces, ¿qué hace? Que ese ácido no cae en la cavidad abdominal, sino que sigue penetrando dentro del páncreas. Repito, el tratamiento, el páncreas, menciono el páncreas porque es el más frecuente. El diagnóstico es bien complicado, inclusive para los especialistas. Se sospecha sobre todo cuando no hay un patrón típico de presentaciones de las crisis dolorosas, y se sospecha sobre todo en las úlceras gástricas y duodenales de cara posterior, y sobre todo cuando tienen un dolor intenso irradiado hacia la espalda. Pero no, este no es para ustedes. Este sí es para ustedes. ¿Qué puede acontecer aquí? Vamos a buscar rapidito la foto del estómago para que se entienda lo que quiero decir. Aquí está el píloro, ¿verdad? No es el canal pilórico. El canal pilórico está un poquito más para acá. Cualquier úlcera que aparezca aquí, o aquí, o aquí, o aquí, bien pertiño del píloro, ella va a dar todos los síntomas. Eso, usted le va a poner tratamiento. ¿Y qué va a acontecer? Que cuando ella cicatrice, ¿verdad? Ella va a fechar el píloro. Por lo tanto, los alimentos que vayan llegando al estómago no pueden pasar hacia el duodeno, ¿cierto? Y se produce entonces algo que se conoce con el nombre de síndrome pilórico. Y el síndrome pilórico tiene un síntoma principal, que es el vómito. Y ese vómito tiene algunas características que son importantes. Uno, por lo general son postprandiales. Dos, muchas veces son, se puede decir de varias maneras, en chorro, en escopetazo, en pistoletazo. O sea, sale así con mucha presión, y generalmente son blancos o con restos de alimentos. No son amarillos ni verdes. ¿Por qué? Porque no tienen bilis. Bien, ese es el principal síntoma. Y otro síntoma es plenitud
¿Qué significa esto? Que el paciente, a medida que va pasando el tiempo, Não sente fome. él se llena más rápido, o sea, con menor cantidad de comida, lo cual es lógico porque ese estómago se está llenando, no se está logrando vaciar. Bien, señores, es relativamente frecuente. Bien, ¿qué vamos a encontrar al examen físico? Dos signos principales a la inspección. El primer signo se llama signo de Bouveret. Y este signo es la distensión gástrica visible en la pared abdominal. Usted le mira el abdomen y se le ve como en el epigastrio está distendido, pero que dibuja la forma de el estómago, porque es el estómago el que está distendido. Y segundo, el signo de Kussmaul, que no es la respiración de Kussmaul. Aquí es que el estómago está luchando ahí contra la obstrucción y uno puede ver cómo las ondas peristálticas del estómago se dirigen de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Eso es lo más importante. Después del bazuqueo gástrico, usted le hace así y hace, porque está lleno de líquido ahí adentro. Puede aumentar el timpanismo porque está lleno de aire también. Entonces, los dos principales son el signo de Bouveret y el signo de Kussmaul. ¿Qué complementario le vamos a hacer? Bueno, inicialmente aquí sí le vamos a hacer un rayo-x simple de abdomen AP en pie. Esta es una criatura, pero la imagen es típica, por eso les traigo este rayo-x. Y como ustedes pueden ver, aquí hay dos signos radiológicos. Primero, gran distensión del estómago. Fíjense aquí, está fechado el píloro. Y segundo, fíjense aquí en bajo cómo no hay aire en el intestino. Y habitualmente tenemos que tener aire en el intestino, porque el aire llega aquí y debe pasar por aquí, al intestino. Bien, este signo se llama abdomen blanco o disminución del patrón gaseoso intestinal. Entonces, en el rayo-x simple, estos dos signos son muy típicos de el síndrome pilórico secundario a la cicatrización de una úlcera péptica, gástrica o duodenal. ¿Qué otra cosa le podemos hacer? Que si tenemos la posibilidad, sería muy bueno, es la endoscopía. ¿Qué yo voy a encontrar en la endoscopía? Lo mismo que encontraba en la calasia en el esófago, o sea, pero aquí es en el píloro. El píloro fechado. ¿Para qué me sirve la endoscopía? Además, para intentar ver la posibilidad de hacer dilataciones, muy parecidos a la calasia. ¿Está bom?
Entonces, en general, el tratamiento es quirúrgico. Casi siempre hay que operarlos. Hay que hacerle una operación que se le llama pilorotomía con piloroplastia de Mikulicz. Y a veces, bueno, eso no es para ustedes, a veces hay que hacerle vagotomía. Entonces, dudas con enfermedad ulceropéptica, a ver si les escucho la voz. Doutor, essas duas complicações que a gente vê no raio-x, você pode repetir de novo, por favor? ¿El cual? Essas duas complicações que a gente vê no raio-x da obstrução. Ah, los dos signos radiológicos. Isso mesmo. Ah, ok. Vamos a ponerte la imagen acá. Uno, dilatación gástrica. Uhum. Dos, abdomen blanco o disminución del patrón gaseoso intestinal. Gracias. De nada. ¿Otra duda? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de tumores de estómago. Aquí, el primer concepto que ustedes se tienen que llevar es que más del 90% de los tumores del estómago son malignos. Ahí tenemos un problema. Dentro de los malignos es más frecuente el adenocarcinoma. No es el único. Bien. Entonces, eso es importante. A veces aparecen tumores benignos, de los cuales habitualmente son los pólipos. Pero aquí el frango de la galiñada es esto que está aquí. La gran mayoría son malignos. Tiene factores predisponentes, los mismos de siempre. Fíjense que aquí todo es igual. La mala alimentación, el tabaco, el helicobacter, toda esta historia. Aquí tenemos algo importante, o varios detalles aquí que son importantes. Primero, la relación entre cirugía gástrica y cáncer de estómago. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a la famosa cirugía bariátrica. Todavía no hay un consenso entre la relación de cirugía en el estómago y la aparición posterior de cáncer de estómago. Sin embargo, ya hay un grupo de autores que relacionan estos dos elementos: cirugía en el estómago y cáncer de estómago. Ahí se los dejo para los que estén pensando hacerse cirugía bariátrica. Segundo, se ha visto también cierta relación entre la ingestión
de anticonceptivos orales y cáncer de estómago. No es una relación altamente significativa, pero se ha descrito. Bien, ahí se los dejo a las meninas. ¿Tapón? Lo demás, el otro es el virus del Epstein-Barr, que este se relaciona con varios tipos de cánceres, no solo del estómago, del hígado, de los linfomas. Entonces, ¿cómo hacer el diagnóstico? Muy difícil. ¿Y por qué es muy difícil? Porque es totalmente asintomático. Como hemos visto ya con otros tumores del tubo digestivo, todos se caracterizan por lo mismo. Es por eso que lo más importante está en que todas las personas a partir de los 50 años deben hacerse una endoscopía digestiva alta y una endoscopía digestiva baja. La alta para el estómago, la baja para el colon. Precisamente por la presentación asintomática. Y segundo, todo paciente con úlcera gástrica hay que tomarle múltiples biopsias. Ah, ya está avanzado. Bueno, entonces puede presentarse con dolor, con sangrado digestivo alto crónico, pérdida de peso, todo eso que ustedes conocen. ¿Bien? En cuanto al examen físico, bueno, si ustedes recuerdan la primera clase del semestre, aquí hablamos de cuello y hablamos de la ley de Kazantzakis, habíamos dicho que todo tumor que se localice en la región supraclavicular es maligno hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Verdad? Que generalmente eran ganglios metastásicos de otros tumores, de tiroides, de mama, de pulmón, de esófago y de estómago. Y bueno, al ganglio metastásico, ganglio linfático metastásico localizado en la región supraclavicular izquierda, metastásico de un cáncer de estómago, se llama tumor o nódulo de Virchow. No son frecuentes, pero cuando aparece es típico. Igual que el nódulo axilar, también llamado nódulo de iris. Pero a mí el frango aquí es, señores, asintomático. Por lo tanto, todos los mayores de 50 años tienen que hacerse endoscopía. ¿Bien? Ya después, bueno, después que está el tumor ya diagnosticado, se le pueden hacer varias cosas, sobre todo para estadiamiento. Solo para eso. Entonces, aquí, ¿cuál es el principal pilar de tratamiento? Diagnóstico precoz. Ya después, bueno, cirugía, quimioterapia, radioterapia, todas esas cosas que ustedes saben. Esto, repito, es muy raro, se los traigo como cultura general. Entonces, esto
Deberíamos ponerlo, este slide en todas las clases, a ver si nosotros, en este caso ustedes, cuando sean médicos de atención primaria, ustedes deben ser los principales promotores de salud, porque fíjense cuántos cánceres hemos visto y los que nos falta por ver, que están relacionadas con los malos hábitos tóxicos y alimenticios. ¿Está bom? Então, dúvidas, señores, y díganme qué tiene este paciente. Úlcera duodenal. ¿Solo así? Úlcera péptica duodenal sem complicação. Sin complicaciones. Acho que já é penetrante, não é? No, se perforó. Hasta aquí, Verdade. hasta aquí no tenía complicación. A partir de aquí apareció la complicación, que es la perforación. ¿Está bom? Tá bom. Entonces, la doctora Livia está por ahí. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece lo que dice ahí? Sí. ¿Vocês concordan? Muy bien. ¿Y el doctor Rafael concorda? Dormi não, tô aqui. Bueno, señores, esto es lo que teníamos para hoy. Vamos. Dúvidas, preguntas, dificultades. Sí. Dale. Yo no he recibido. Yo ahora mismo no te puedo dar una respuesta definitiva. Fíjate nomás. Déjame preguntar cómo vamos a hacer porque los profesores de práctica no han terminado de subir las notas. A ver. Ah, pero mucha gente que no vio porque no fue el día que yo la mostré. El problema es que yo no puedo poner esa nota en la planilla, porque después entonces tengo que hacer la planilla doble, ¿entendés? Que hubo personas que no quisieron ir el día que yo la enseñé, por eso hay que ir ese día. ¿Se entiende? Ajá. Entonces, ¿qué más?
Pero de todas maneras, eso es importante. O sea, voy a preguntar hoy por fin cómo se va a hacer. Yo no he recibido todavía la comunicación, por lo menos no la he visto, tengo que revisar ahí, de, ¿cómo se llama? Las datas esas de la recuperatoria. Ahora mismo voy a revisar. ¿Qué más? ¿Otra dúvida? Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por haberse levantado temprano, por haber cumplido con su deber. Chao, nos vemos, no sé si es mañana o después de mañana, no recuerdo ahora cuándo. Quinta-feira. Gracias, doctor. Ah, en quinta, ok. Chao, chao. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias, Chao, doctor. doctor. Chao, chao, doctor. Gracias.